Imagina esto. Eres un niño de 12 años en una pequeña aldea búlgara en el año 1550. La niebla matutina se aferra al valle como un sudario mientras ayudas a tu padre a cuidar las ovejas. Las campanas en sus cuellos crean una melodía suave, la banda sonora de toda tu vida. Tu madre prepara el desayuno. Pan caliente y leche de cabra que saben a hogar, a seguridad, a todo lo que siempre has conocido. Entonces lo oyes, el retumbar de cascos contra el empedrado. El rostro de tu padre se vuelve blanco como el pergamino. Tu madre deja caer la jarra de barro que sostenía y se hace añicos contra el suelo, como si el mundo estuviera a punto de romperse. Todos en tu aldea saben lo que significan esos cascos. Han llegado los recolectores del sultán. Observas desde detrás de un carro de madera cómo los oficiales otomanos desmontan de sus caballos. Sus túnicas de seda están impecables, a pesar del largo viaje. Llevan pergaminos y listas, y sus ojos recorren a los aldeanos reunidos con el cálculo frío de mercaderes evaluando ganado. Cuando uno de ellos señala directamente hacia ti, tu madre cae de rodillas, suplicando en un idioma que ellos ni siquiera se molestan en entender. Tu padre permanece en silencio, sabiendo que resistirse significaría la muerte para toda la familia. Te arrancan con promesas de que servirás al sultán, que alcanzarás la grandeza, que esto es un honor. Pero mientras el carro se aleja de todo lo que has conocido, lo único que puedes oír son los sollozos de tu madre desvaneciéndose en la distancia. Nunca volverás a verla. Este fue el comienzo de tu nueva vida como chico de palacio, un Gom en el imperio más poderoso de la tierra, y los horrores que te esperaban tras los muros del palacio te harían añorar aquellos días sencillos, viendo ovejas en los valles brumosos de tu tierra natal. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte para ver más contenido como este. También te invito a comentar aquí abajo desde dónde nos estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas desde distintas partes del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El viaje a Estambul fue tu primer contacto con la crueldad sistemática que definiría tu nueva existencia. Tú y decenas de otros chicos fueron obligados a marchar durante semanas a través de terrenos escarpados, mal alimentados, durmiendo al aire libre o en refugios rudimentarios que ofrecían poca protección contra los elementos. Los débiles, los que no podían seguir el ritmo, los que enfermaban o los que simplemente perdían la esperanza, eran abandonados a su suerte para morir. Aprendiste tu primera lección sobre la vida en el Palacio Otomano incluso antes de llegar a la capital. La debilidad significaba la muerte, y solo los más fuertes, los más astutos o los más adaptables sobrevivirían a lo que estaba por venir. El chico que caminaba a tu lado, de unos 14 años quizás, había sido arrebatado de una aldea pesquera griega. Se llamaba Nikos, aunque te susurró que pronto ese nombre sería prohibido. Nikos había intentado escapar la tercera noche de la marcha, pero los guardias lo atraparon antes de que lograra recorrer 1 kilómetro. Lo arrastraron de vuelta al campamento y lo golpearon delante de todos los demás chicos como advertencia. Sus gritos resonaron por todo el campo y tú apretaste los ojos con fuerza, intentando bloquear aquel sonido, pero no pudiste bloquear la lección. Escapar era imposible, resistirse era inútil. Cuando llegaste a las afueras de Estambul, ya habías aprendido a moverte como un fantasma, a hablar solo cuando te hablaban, a volverte invisible cuando la atención de los guardias se tornaba depredadora. Habías visto a chicos desaparecer en la noche, algunos que intentaron huir, otros que simplemente no podían soportar un día más. Los espacios vacíos que dejaban en la fila eran recordatorios constantes de tu propia fragilidad. La primera vista del perfil urbano de Estambul debería haber sido sobrecogedora. Los minaretes perforando el cielo, la cúpula majestuosa de Santa Sofía, el extenso complejo palaciego que pronto se convertiría en tu prisión. Pero lo único que sentiste fue un vacío helado asentarse en tu estómago como una piedra. Esa ciudad magnífica representaba todo lo que habías perdido y todo lo que temías llegar a ser. Al llegar a Estambul enfrentaste tu primera selección. Los funcionarios otomanos dividieron a los chicos sobrevivientes en grupos según su potencial percibido. El proceso fue humillante y minucioso. Te examinaron los dientes como si fueras un caballo, evaluaron tus reflejos y te hicieron recitar lo poco que sabías de letras y números. Midieron tu estatura, inspeccionaron tu piel en busca de imperfecciones y analizaron tus rasgos faciales con el desapego clínico de quienes evalúan una obra de arte.
Los más bellos e inteligentes estaban destinados a la escuela del palacio, el Enderun. Otros serían convertidos en genízaros, el cuerpo militar de élite. Pero para los seleccionados al servicio palaciego, les esperaba una prueba distinta, una que pondría a prueba no solo la resistencia del cuerpo, sino la capacidad del alma para sobrevivir a una deshumanización sistemática. Tú estabas entre los afortunados elegidos para la escuela del Enderun, ubicada dentro de los muros del palacio de Topkapi. Los funcionarios que tomaron esa decisión observaron tu piel clara, tus ojos brillantes y tu inteligencia evidente, y sonrieron. En ese momento no lo comprendiste, pero sus sonrisas no eran amables, eran las sonrisas de depredadores que habían encontrado una presa particularmente prometedora. La escuela del Enderun ha sido descrita como la primera educación institucionalizada del mundo para jóvenes con talento. Esta descripción, aunque técnicamente cierta, oculta la realidad más oscura de lo que significaba la educación para chicos desplazados como tú. Sí, aprenderías idiomas, árabe, persa y turco. Estudiarías matemáticas, astronomía, literatura y derecho. Recibirías formación en música, caligrafía y distintos oficios. Pero esta educación tenía un precio que iba mucho más allá del esfuerzo académico. El complejo palaciego que se convirtió en tu mundo era un laberinto de pasillos de mármol, cámaras ornamentadas y pasadizos ocultos donde el peligro acechaba en cada rincón. Vivías en dormitorios dentro del mismo palacio, separado del mundo exterior por capas de muros, guardias y protocolos que hacían que escapar no solo fuera difícil, sino impensable. El dormitorio donde dormirías se extendía ante ti como una tumba de mármol, alineado con camas estrechas cubiertas de seda que, contra tu piel, se sentían como cadenas. Tu primera noche en el dormitorio permaneciste despierto escuchando los sonidos que pronto se convertirían en la banda sonora de tu encierro. El llanto suave de niños con nostalgia de hogar, tratando de ahogar sus lágrimas en la almohada, las conversaciones susurradas en lenguas que no entendías, y los pasos de los estudiantes mayores y supervisores rondando los pasillos después del apagón. Apretabas entre tus manos la pequeña cruz de madera que tu madre había colocado en tu palma al ser arrancado de su lado. Pero para la mañana siguiente, incluso ese último vínculo con tu vida anterior sería descubierto y confiscado. Te dieron un nuevo nombre, Mesmet. Y te ordenaron olvidar tus orígenes cristianos. La conversión a la fe oficial del imperio no era opcional. Era el pilar de tu transformación de niño capturado a servidor otomano. La ceremonia fue conducida con gran pompa, como si hubieras elegido libremente ese camino, pero tú sabías, y todos sabían, que en aquello no había elección alguna. Repetiste las palabras que te ordenaron repetir, pero por dentro te aferrabas al recuerdo de las canciones de cuna de tu madre y las historias de tu padre. Pero el aspecto más insidioso de tu educación era la destrucción sistemática de tu voluntad individual y tu reconstrucción como un instrumento del placer y del poder imperial. El palacio funcionaba con una jerarquía compleja, donde el ascenso no dependía solo del rendimiento académico, sino también de tu capacidad para agradar a los superiores. Y agradar podía adoptar formas que ningún niño debería jamás tener que aprender. Tu primera lección sobre las reglas no escritas del palacio vino de Amit, un estudiante mayor que llevaba 3 años en el sistema. Se te acercó una noche en el dormitorio con una voz que transmitía tanto amenaza como promesa. «Eres nuevo», dijo sentándose en el borde de tu cama sin ser invitado. «Aún no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, pero yo puedo protegerte, enseñarte, ayudarte a avanzar. Los maestros me tienen en buena estima y escuchan mis recomendaciones sobre los chicos más jóvenes». Apoyó su mano en tu hombro y sentiste tu cuerpo paralizarse. Tenías 12 años y nunca antes te había tocado un desconocido, pero había algo en su actitud que te hizo estremecer. A cambio, continuó, bajando la voz hasta un susurro, tendrás que mostrar tu gratitud. Hay formas en que chicos como tú pueden agradecer la protección de los mayores, formas especiales que se quedan entre nosotros. Te enfrentaste a una elección imposible, la misma que miles de chicos antes que tú habían tenido que enfrentar. Negarte y arriesgarte a un castigo brutal, al aislamiento social y a la pérdida de toda esperanza de avanzar. O aceptar y entregar los últimos vestigios de tu inocencia infantil a un sistema que veía tu cuerpo como una mercancía, algo que podía intercambiarse por favores y protección. No había una buena opción, solo la supervivencia. El ecosistema sexual del palacio era complejo y depredador, regido por normas establecidas a lo largo de generaciones de explotación.
Los eunucos, castrados ellos mismos cuando eran niños y muchas veces marcados por profundas cicatrices psicológicas, ejercían un poder considerable y lo utilizaban para explotar el flujo constante de nuevos llegados. Conocían el sistema a la perfección porque alguna vez habían sido sus víctimas, pero en lugar de proteger a los recién llegados, muchos se convirtieron en sus más fervientes ejecutores. Los estudiantes mayores se aprovechaban de los más jóvenes, perpetuando ciclos de abuso que se remontaban a generaciones. Era una forma retorcida de novatadas, donde los iniciados se ganaban su lugar en la jerarquía victimizando a sus inferiores. Los funcionarios del palacio se aprovechaban de su posición para acceder a los jóvenes más atractivos con impunidad, sabiendo que sus víctimas no tenían ningún recurso ni a quién recurrir para obtener justicia. Lo que hacía a este sistema particularmente insidioso era su integración con la jerarquía oficial del palacio. Las relaciones sexuales no eran escándalos ocultos, formaban parte del orden social, tan arraigadas en la vida cotidiana que parecían naturales e inevitables. Los jóvenes que llamaban la atención de mecenas poderosos podían ver aceleradas sus carreras, facilitadas sus estudios y más cómodas sus vidas. Quienes se negaban o desagradaban a sus superiores eran relegados a tareas serviles, sometidos a castigos más duros o simplemente desaparecían por completo de los registros del palacio. El impacto psicológico en chicos como tú era devastador y cuidadosamente orquestado. Separado de tu familia, despojado de tu identidad original y lanzado a un mundo donde tu cuerpo era tratado como una mercancía, desarrollabas lo que hoy reconoceríamos como respuestas complejas al trauma. Algunos chicos se volvían manipuladores y calculadores, aprendiendo a usar su sexualidad como herramienta para avanzar y sobrevivir. Otros se encerraban en sí mismos, convertidos en cascarones vacíos que cumplían mecánicamente con la vida palaciega mientras su espíritu se apagaba por dentro. Tú fuiste testigo de ambas transformaciones. Dimitri, que había sido capturado en la misma región que tú, aprendió a sonreír y coquetear con los estudiantes mayores y los maestros. En 6 meses tenía ropa nueva, mejor comida y un tutor privado para sus estudios de lengua. Pero sus ojos estaban muertos y ya no hablaba de su hogar ni de su familia. Cuando llegaban nuevos chicos, los miraba con la misma mirada calculadora que los funcionarios habían posado una vez sobre él. Estéfanos, un muchacho griego, hijo de pescador, eligió el camino opuesto. Rechazó todos los avances, soportó palizas y castigos, y poco a poco fue desvaneciéndose en una existencia fantasmal. Cumplía con sus deberes mecánicamente, estudiaba lo justo pero sin entusiasmo, y parecía desaparecer un poco más cada día. Una mañana, su cama amaneció vacía, y nunca más se mencionó su nombre. Tú trataste de encontrar un camino intermedio, aceptando ciertos avances para sobrevivir, intentando preservar algún núcleo de ti mismo que permaneciera intacto. Pero el palacio estaba diseñado para hacer que ese equilibrio fuera imposible. Cada día traía nuevas pruebas, nuevas elecciones entre la degradación y la destrucción, nuevas formas en que el sistema intentaba rehacerte a su imagen. Los viajeros europeos que visitaban la corte otomana ocasionalmente vislumbraban este mundo oculto, aunque sus relatos solían estar filtrados por sus propios prejuicios culturales y su comprensión limitada. Un embajador veneciano del siglo XVI señaló el excesivo cariño que los funcionarios del palacio mostraban por sus jóvenes sirvientes masculinos, describiendo escenas que le resultaban extremadamente incómodas. Escribió que había visto a niños de tan solo 10 u 11 años vestidos con seda y joyas, atendiendo a hombres mayores con una familiaridad que sugería relaciones que iban mucho más allá de la dinámica apropiada entre amo y sirviente. Un diplomático francés del siglo XVII escribió de forma más explícita sobre lo que presenció durante una recepción en el palacio. Los jóvenes pajes se movían por los salones como hermosos pájaros enjaulados, con la mirada baja pero los cuerpos adornados para ser exhibidos. No se puede dejar de notar la actitud posesiva con la que ciertos funcionarios tratan a estos niños, ni el miedo que se refleja en los ojos de los muchachos cuando se acercan sus amos. Las condiciones físicas de la vida en el palacio agravaban el abuso psicológico de formas diseñadas para quebrantar la resistencia y crear dependencia. Vivían en dormitorios abarrotados con una privacidad mínima, donde cada momento estaba sujeto a vigilancia y control. Se les despertaba antes del amanecer para rezar, se les obligaba a estudiar, se les daba de comer de forma adecuada pero no abundante a horas precisas y se les sometía a un horario rígido que no dejaba tiempo para la reflexión o la resistencia. Los castigos eran habituales y se diseñaban de forma creativa para humillar y quebrantar el espíritu. Los chicos que infringían las normas,
hablar en su lengua materna, practicar antiguas tradiciones o mostrar un entusiasmo insuficiente por su nueva vida, se enfrentaban a palizas, humillaciones públicas o aislamiento en celdas apenas lo suficientemente grandes como para tumbarse. Fuiste testigo de cómo un chico llamado Milos, al que habían sorprendido rezando según su antigua fe, fue obligado a permanecer desnudo en el patio durante todo un día mientras se animaba a los demás estudiantes a burlarse de él. La lección era clara. Tu antigua identidad no solo estaba prohibida, sino que era motivo de vergüenza. La economía interna del palacio complicaba aún más tu situación y creaba nuevas formas de explotación. Podías ganar pequeños privilegios mediante el buen comportamiento, los logros académicos o complaciendo a tus superiores de diversas maneras. Estos privilegios, mejor comida, ropa más bonita, camas más cómodas, acceso a libros o instrumentos musicales, se convirtieron en bienes muy preciados en tu mundo restringido. El sistema creaba una red compleja de dependencias y lealtades que hacía que resistirse fuera casi imposible, y que colaborar pareciera el único camino hacia la supervivencia. Aprendiste a moverte dentro de esa economía. Con la mente calculadora de alguien mucho mayor que tú, descubriste que ayudar a los estudiantes mayores con sus estudios podía ganarte su protección contra sus avances. Te diste cuenta de que mostrar aptitudes especiales en ciertas materias podía atraer la atención de maestros que, en algunos casos, te ofrecían un resguardo parcial contra los peores abusos. Comprendiste que la obediencia perfecta y un entusiasmo visible por tu nueva vida podían otorgarte pequeñas libertades que en tu mundo restringido se sentían inmensas. Algunos chicos intentaban escapar, pero la ubicación del palacio, en una península rodeada de agua, hacía que eso fuera extremadamente difícil. Aquellos que eran atrapados sufrían castigos severos y públicos, diseñados específicamente para disuadir a los demás. Fuiste testigo del regreso de un chico que había intentado huir nadando a través del Cuerno de Oro. Apenas estaba con vida cuando lo arrastraron de vuelta, y la paliza que recibió delante de todos lo dejó con secuelas permanentes. Siguió viviendo como una advertencia para el resto de ustedes. Roto, casi incapaz de valerse por sí mismo. Un ejemplo viviente de lo que ocurría a quienes elegían la rebelión en lugar de la sumisión. Los pocos chicos que lograban escapar enfrentaban desafíos aún más duros. Habían pasado tanto tiempo en el palacio y su identidad original había sido tan completamente borrada que volver a sus antiguas vidas era prácticamente imposible. Sus familias tal vez ya no los reconocían. Sus comunidades podían rechazarlos por considerarlos traidores o conversos, y poseían pocas habilidades que les permitieran sobrevivir fuera del sistema del palacio. La mayoría de los que huían eran capturados en pocos días, pero incluso aquellos que permanecían libres solían encontrarse a la deriva, en un mundo que ya no tenía un lugar para ellos. A medida que madurabas dentro del sistema, sobreviviendo gracias a una combinación de inteligencia, adaptabilidad y una sumisión cuidadosamente calculada, te enfrentabas a nuevos desafíos y a una corrupción más profunda de tu alma. Los estudiantes más exitosos podían llegar a ocupar altos cargos en el gobierno, pero ese éxito tenía un precio: perpetuar el mismo sistema que los había abusado. Con creciente horror, comprendiste que tus maestros y supervisores, los hombres que te habían formado y herido, habían sido alguna vez niños como tú, arrancados de sus familias y moldeados como instrumentos del poder imperial. Esa revelación te colocó ante una elección terrible. Podías resistir al sistema y, con toda probabilidad, ser destruido por él. O podías abrazarlo por completo y convertirte en uno de sus ejecutores, seleccionando a la próxima generación de niños, quebrándolos y reconstruyéndolos, manteniendo intactas las jerarquías de poder y explotación del palacio. Muchos optaban por este segundo camino, encontrando más fácil convertirse en depredadores que seguir siendo presas para siempre. La ceremonia de graduación, conocida como Chikma, marcaba el final de tu educación palaciega y tu entrada al servicio imperial. Tras años de abuso sistemático disfrazado de formación, emergías como un joven políglota, hábil en administración y diplomacia, formado en artes y ciencias, pero también emergías como alguien cuya alma había sido corrompida meticulosamente, cuya comprensión del poder estaba para siempre entrelazada con la explotación, cuya capacidad para las relaciones humanas normales había sido dañada de formas que quizás nunca sanarían. Para muchos graduados, esa transición no significaba libertad, sino simplemente pasar de una forma de explotación a otra. Aquellos nombrados para cargos administrativos se encontraban en un mundo donde los favores sexuales y el ascenso político seguían ligados,
donde las lecciones aprendidas en el palacio sobre poder, sumisión y supervivencia continuaban moldeando cada aspecto de sus vidas adultas. Aquellos asignados a funciones militares cargaban consigo las cicatrices psicológicas de sus años en el palacio. Muchos se convertían en ejecutores brutales de la voluntad imperial, otros en hombres quebrados que luchaban por encontrar sentido en vidas construidas sobre cimientos de abuso. La actitud de la élite otomana frente a estas prácticas era compleja y meticulosamente diseñada para sostener el sistema, al tiempo que negaba sus aspectos más perturbadores. Si bien las regulaciones oficiales prohibían muchas formas de abuso, la realidad era que las autoridades palaciegas hacían la vista gorda ante comportamientos que servían a sus intereses. El sistema producía administradores capaces y sirvientes leales, y ese era su objetivo principal. El costo humano se consideraba irrelevante frente al éxito de esa misión. Cualquier crítica era desestimada como ignorancia sobre los métodos sofisticados de educación y ascenso del imperio. Algunos escritores otomanos contemporáneos reconocían ocasionalmente los aspectos más oscuros del sistema, aunque defendían su valor general. Un cronista de la corte del siglo XVI escribió: «Es cierto que la escuela del palacio exige grandes sacrificios a sus estudiantes y que no todos salen de ella sin cambios, pero de este crisol de disciplina y aprendizaje emergen los mejores servidores del imperio, hombres cuya lealtad ha sido probada y cuyas capacidades han sido perfeccionadas». Esa retórica de transformación y superación enmascaraba la realidad vivida por chicos como tú. Tus pruebas consistieron en abuso sexual sistemático. Tu disciplina implicó la destrucción de tu identidad original y la construcción de un nuevo yo al servicio exclusivo de los intereses imperiales. Tu aprendizaje tuvo como precio la pérdida de tu inocencia infantil y de tu capacidad para establecer relaciones humanas sanas. Lo que hace especialmente inquietante al sistema palaciego otomano es la forma en que combinaba verdaderas oportunidades educativas con un abuso sistemático tan profundo que resultaba difícil separar los beneficios de los horrores. Sí, los chicos recibían una formación que, para los estándares de la época, era excepcionalmente avanzada. Aprendiste a leer y escribir en lenguas que te abrían puertas en todo el mundo conocido. Estudiaste ciencias y matemáticas que estaban a la vanguardia de su época. Adquiriste habilidades en diplomacia, administración y estrategia militar que te servirían a lo largo de toda tu vida. Pero esa educación no podía separarse de tu explotación y tu sufrimiento. Los mismos maestros que expandían tu mente también violaban tu cuerpo. El mismo sistema que te ofrecía oportunidades destruía tu inocencia. La misma institución que prometía ascenso aseguraba que ese ascenso siempre estuviera manchado por los métodos usados para alcanzarlo. Este sistema revela la compleja relación entre poder, sexualidad y violencia en las sociedades premodernas. Los otomanos no fueron únicos en su explotación de jóvenes. Prácticas similares existieron en distintas formas a lo largo del mundo antiguo y medieval, pero el sistema otomano destacaba por su escala, su organización meticulosa y su profunda integración en el aparato imperial. No era una perversión secreta, sino una institución abierta, celebrada por su eficacia y defendida por quienes se beneficiaban de ella. En los siglos XVII y XVIII, el sistema del palacio comenzó a declinar. Los cambios en la tecnología militar redujeron la importancia del cuerpo de genízaros, y nuevas formas de administración disminuyeron la dependencia de burócratas formados en el palacio. La influencia europea y las nuevas actitudes sociales también contribuyeron a la transformación gradual del sistema. Pero para los miles de niños que cruzaron las puertas del palacio durante el apogeo de este régimen, esos cambios llegaron demasiado tarde. Sus historias, infancias arrebatadas, inocencias destruidas, espíritus quebrados al servicio del poder imperial, representan uno de los ejemplos más sistemáticos de abuso institucional de menores en la historia humana. Los chicos que lograron sobrevivir aprendieron a moverse en un mundo donde su belleza era a la vez un activo y una amenaza, donde su inteligencia era valorada pero su humanidad ignorada, donde avanzar requería entregar fragmentos del alma que jamás podrían recuperarse. Algunos ascendieron a posiciones de gran poder e influencia, convirtiéndose en visires, generales y gobernadores que moldearon el destino del imperio, pero llevaban consigo las cicatrices de sus años en el palacio, y muchos perpetuaron los mismos ciclos de abuso que los habían formado. Otros desaparecieron en la oscuridad de la historia, sus destinos desconocidos, su sufrimiento sin registro.
recordados solo como anotaciones en archivos administrativos que consignaban su llegada, su formación y su posterior asignación al servicio imperial. Los muros del palacio, que una vez resonaron con los pasos de esos niños, aún se alzan hoy, transformados en museo, donde los turistas admiran la grandeza arquitectónica y las riquezas artísticas de la corte otomana. Los visitantes se maravillan ante las cámaras espléndidas donde se educaba a la élite del imperio, pero solo ven la belleza física del lugar. Los pasillos de mármol guardan sus secretos más oscuros, y las habitaciones donde la educación y la explotación se entrelazaban permanecen en silencio, sobre el precio que generaciones de niños pagaron por la gloria imperial. Las visitas guiadas hablan de las innovaciones educativas de la Escuela del Palacio, de su papel en la formación de administradores competentes, de su contribución al éxito del imperio. No mencionan el abuso sistemático que fue fundamental para su funcionamiento, ni a los niños que murieron antes que someterse a sus exigencias, ni a los hombres que emergieron de sus muros, marcados para siempre por lo que vivieron en su interior. Y al terminar este relato, imaginando tu historia como representativa de miles parecidas, recuerdo que estas historias de sufrimiento y supervivencia no son meras curiosidades históricas, representan seres humanos reales, niños arrancados de sus familias, despojados de sus identidades y obligados a moverse en un mundo que valoraba sus cuerpos y sus mentes, pero desechaba su humanidad como algo irrelevante frente a los grandes planes del imperio. Tú, el niño que he imaginado de pie en esos pasillos de mármol, con miedo en el pecho y silencio en los labios, representas a miles de niños reales cuyos nombres nunca conoceremos, cuyas historias individuales jamás fueron registradas y cuyo sufrimiento nunca fue reconocido por el sistema que los creó y los sostuvo. Tu fantasma y el de todos los niños como tú aún camina por esos pasillos del palacio, recordándonos que detrás de toda grandeza imperial yace una base construida sobre el sufrimiento humano y que el precio del poder casi siempre lo pagan aquellos que no tienen elección. El horror no estuvo solo en la violencia, sino en la forma sistemática en que fue aplicada, en lo completamente normalizada que se volvió y en lo profundamente que fue olvidada por la historia. Tú y los niños como tú vivieron y murieron en un sistema que los trató como objetos hermosos que debían ser moldeados y utilizados, y vuestras historias merecen ser recordadas, no como notas pintorescas en un relato exótico, sino como testimonios de la resiliencia humana frente a una crueldad institucionalizada. El aire de la mañana que una vez llevó tus pasos temerosos se ha desvanecido hace tiempo, pero tu historia aún resuena a través del tiempo, exigiendo que seamos testigos de tu dolor, que recordemos el terrible precio de la llamada Edad de Oro del Imperio. Al recordar tu historia, honramos no solo tu sufrimiento individual, sino el de todos los niños que han sido atrapados en la maquinaria del poder a lo largo de la historia, usados y descartados por sistemas que valoran la conquista por encima de la compasión, el imperio por encima de la inocencia,